Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: métanse mis palabras en el corazón y en el alma, átenlas a la muñeca como un signo y póngalas de señal en su frente. Miren, hoy les pongo delante maldición y bendición. La bendición si escuchan los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. La maldición si no escuchan los preceptos del Señor su Dios y se desvían del camino que hoy les marco, yendo detrás de dioses extranjeros y que no han conocido. Pónganse por obra todos los mandatos y decretos que yo los promulgo hoy. Señor, sé la roca de mi refugio. Señor, sé la roca de mi refugio. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a librarme. Señor, sé la roca de mi refugio. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Señor, sé la roca de mi refugio. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Señor, sé la roca de mi refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independiente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí
y yo en él, ese da fruto abundante. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Verbum Domini. Nox tibi, Christe. Las lecturas de hoy se tratan acerca de escuchar y cumplir la palabra de Dios, quien es nuestro refugio, nuestra roca. Queremos escuchar y obedecerlo. En la primera lectura del libro del Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo: tomen estas palabras y átenselo a la muñeca y a la frente. Recordemos que es en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, Jesús le dice a los fariseos: ustedes se amarran la ley a sus cuerpos, pero no están viviendo la ley. Ellos solían amarrarse unas pequeñas cajitas a las muñecas o a la frente durante momentos de luto, y contenían un poco de las escrituras dentro de estas cajitas, como cumpliendo Deuteronomios 11, del 18 a 26, en donde el Señor les dice que tienen que atarse su palabra a las muñecas y al frente, pero Jesús les decía que verdaderamente no estaban viviendo la palabra del Señor, y eso es esencial. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, San Pablo les dice que uno debe caminar al lado de Dios y escuchar las palabras de Dios, y de cumplir con esto caminaremos bajo la luz. Si desobedecemos y caemos en el pecado, caminaremos en las tinieblas. Al obedecer a Dios hemos de conocer su alegría, su paz, su amistad, el consuelo de tenerlo en nuestras vidas. No hay nada que se compare con eso, nada. En este mundo tenemos la tentación de pecar y de colocar nuestra confianza y tomar refugio en otras cosas, pero únicamente es en Dios. Es Dios quien puede cumplir estas bendiciones y promesas. Y luego en el Salmo responsorial, el Salmo 31, repetimos: Señor, sé la roca de mi refugio. El Salmo describe a Dios como un rescatador, como Salvador, que es nuestro lugar de descanso, de refugio, de seguridad, una fortaleza. Todas estas son cosas que necesitamos mucho hoy en día. Si prendemos el televisor y vemos las noticias, si no estaban atemorizados al comienzo, lo estarán al final. Hay mucho caos en el mundo. Las Escrituras nos dicen que coloquemos nuestra confianza en el Señor, quien es nuestro refugio. Y Dios es nuestra roca, también dice el Salmo. Su rostro nos ilumina
Él inclina su oído sobre nosotros. Dios eterno y infinito, inclina tu oído hacia mí. Él nos ama, conoce todo acerca de nosotros, conoce todo acerca de nuestras vidas, todos nuestros temores y dificultades. Y el Salmo dice, nos muestra su bondad y es bueno con nosotros. Me gusta esa frase, que su rostro brilla sobre nosotros. Su mirada siempre está sobre nosotros. No se olvida de nosotros. No permite que el caos domine el mundo. Es su providencia la que guía al mundo. En Romanos 3:21, el día de hoy, la segunda lectura, escuchamos que el cristiano es justificado libremente por su gracia a través de la redención de Cristo Jesús. Y luego dice, a través de la fe en su sangre. Lo que escuchamos, primero, como comencé, tenemos que escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y lo que creemos es que mediante la fe somos salvados en su sangre. Eso quiere decir que por su Cristo, por medio de su misterio pascual, ganó la redención para nosotros. A través de su resurrección somos salvados. A través de nuestra fe en Jesús. Eso es lo que estamos escuchando. Que a través de la fe en su sangre hemos sido salvados. Así que libremente, por medio de su gracia, esa es la frase que proviene de Romanos. Esto lo podemos ver claramente en el bautismo de los adultos, de que no hay nada que podamos hacer para ganar esa gracia inicial de justificación. La recibimos gratuitamente. Es un regalo gratuito y esto demuestra el amor de Dios por nosotros. No lo ganamos, no lo obtenemos de alguna manera, sino que nos es dado gratuitamente. En la carta a los Romanos vemos que San Pablo inicia su carta en Romanos 1:5 y después al final en 16:26 usa la expresión de obediencia de la fe. Estas son los dos extremos de la carta, y el propósito de su escrito es que quiere lograr en nosotros la obediencia en la fe. El catecismo define la obediencia de la fe como nuestra respuesta humana hacia Dios. Por medio de la fe, el hombre completamente somete su intelecto y voluntad a Dios, y por lo tanto hemos de someternos bajo la palabra de Dios que escuchemos. El catecismo nos presenta dos ejemplos, el del Antiguo y el Nuevo Testamento, el de Abraham y Santa María. Abraham salió de su hogar y se dirigió hacia la tierra prometida que le fue indicada, donde se le dijo que había de tener muchos descendientes. Él creyó, a pesar de ser anciano y de la ancianidad de su esposa Sara, de que ella había de concebir un hijo. E incluso hasta llegar al punto de que le dijeron que había de sacrificar a Isaac, él estuvo dispuesto a hacerlo. Una fe increíble. Y por medio de esta fe, él se convirtió en el padre de todos los creyentes. Y luego tenemos a Santa María en el Nuevo Testamento. Ante la palabra del ángel, ella da su fiat, dice, hágase de mí según tu palabra. Se somete por completo a la obediencia de Dios en la enunciación. Y por ello, Santa Isabel elogia su fe. Y ella continúa incluso hasta llegar a la cruz cuando ve a su hijo ser crucificado. E incluso ahí ella se somete al plan de Dios. Como Juan Pablo II dijo, la gnosis más profunda de la historia humana, probablemente la entrega total más grande de la historia humana. Cuando hablamos de la obediencia, eso se refiere a entregarnos por completo, a olvidarnos de nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Y en Santa María tenemos una madre que llega al punto incluso de ofrecer a su único hijo según el plan de Dios. En tanto que con Isaac, Abraham, la mano de Abraham fue retenida. Con Santa María, la mano de María no fue retenida. Si Jesús se entregó en sacrificio y Santa María tuvo una fe increíble y obediencia.
El Catecismo de la Iglesia nos indica que en Santa María vemos una realización plena de la fe y hemos de imitar esa fe. El Catecismo también indica con respecto a la fe, y al Papa Benedicto le gusta citar esto, probablemente lo haya escrito en el Catecismo, donde dice que la fe, primero que nada, es una adherencia personal del hombre hacia Dios. Es un asentimiento libre de la voluntad de Dios. No se trata simplemente de echarse para atrás, como escuchamos en el Evangelio, y decir, Señor, Señor, creo estas verdades, sino es una entrega total, una adherencia, una comunión con Dios que hemos de tener. El Catecismo dice que es una gracia, un don, también a la misma vez es un acto humano por medio del cual sentimos las verdades, la verdad del mandamiento movidos por la gracia. Y siempre es por medio de la gracia que podemos hacer esto, pero tenemos que tomar esa decisión de entregarnos a nosotros mismos, y incluso eso también es causa de la gracia, pero también hemos de tomar esa decisión de dar nuestra obediencia. La fe también busca entendimiento, así que nos conviene entenderla intelectualmente, usar nuestra inteligencia humana para ver las conexiones lógicas. Y el Catecismo delinea un punto importante de que no contradice a la ciencia, no contradice los descubrimientos de la ciencia que sigue el método lógico y científico. A veces tenemos problemas con la ciencia cuando no quiere obedecer la ley moral, por ejemplo en temas de genética, de clonación, pero no debe haber discrepancia entre la fe y la ciencia. Las dos provienen de la misma fuente, de Dios, y la verdad no se puede contradecir a sí misma. Luego llegamos al Evangelio de hoy, y Jesús nos dice, no basta decir Señor, Señor, no basta simplemente hacer un gran espectáculo para ingresar al reino de los cielos. Hemos de escuchar y cumplir la voluntad de Dios. Hemos de completamente entregarnos a Él, no solamente echarnos para atrás y hacer un gesto con la mano a Dios y decir yo creo, sino hay que seguirlo. Y yo creo que es algo muy hermoso porque queremos entregarnos a algo. Tenemos un cuerpo y un espíritu, un cuerpo y un alma. Hemos sido creados para lo infinito y constantemente estamos tratando de ser realizados, satisfechos sobre esa tierra. Y Dios nos dice, aquí estoy, ven a mí, yo puedo satisfacerte, yo puedo satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Nuestras vidas no tienen sentido si no encontramos el amor, nos dice Juan Pablo II. Es incomprensible para nosotros a menos que encontremos el amor, y Dios está aquí gritándonos, enviando a su Hijo para que sufra y muera por nosotros como testimonio de su amor. Nos lleva a la iglesia en los sacramentos, el testimonio de los santos, nos ha dejado el sacerdocio, el sacramento de la confesión, y ahí encontramos a Dios. Encontramos a Dios en sus palabras, en las Escrituras que le han sido entregadas a la iglesia. Qué obsequios tan grandes nos ha dejado. Siempre nos está llamando para proveer los medios para llegar hacia Él. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y cuál ha de ser nuestra respuesta. Hemos de creer, ofrecer esa obediencia de fe. En Texas, los políticos tienen una frase. Hay una diferencia entre decir Señor, Señor y cumplir. Esa frase en San Pablo habla acerca de la diferencia entre la palabra y el hecho. Es como la diferencia entre el jamón y los huevos. La gallina participa en el desayuno, pero el cerdo está completamente comprometido, y así debemos de ser los cristianos, comprometernos por completo, ser como el jamón y no como los huevos. Estar completamente comprometidos y no meramente participar. Jesús nos dice, no solamente hemos de hacer un gran espectáculo, sino también hemos de realizar actos. Pero si Él no nos conoce, si no nos hemos acercado a Él y hemos buscado su voluntad, entonces, si no tenemos esa pureza de corazón, si no queremos lo mismo que Él quiere, Él nos ha de decir solemnemente, alejaos de mí, malvados.
Pero estas son buenas nuevas porque todos somos capaces de cumplir esto. Puede que no seamos capaces de expulsar demonios, puede que yo no sea capaz de predicar elocuentemente, puede que yo no sea capaz de hacer obras o hacer grandes cosas para el reino. Pero las cosas de las que menciona Jesús, vivir los mandamientos, eso está a nuestro alcance. Eso nos ha sido revelado a nosotros, el plan de Dios, y podemos hacerlo plenamente. Nos ha sido revelado plenamente en Jesucristo y está también presente en nuestras vocaciones. Así es como cumplimos la voluntad de Dios en la vida familiar, todas las pequeñas cosas que hacemos en nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras familias. Todo eso es hacer la voluntad de Dios. Todo eso es aumentar la santidad. Las cosas más pequeñas que no solamente son olvidadas, sino son vistas por el mundo. De hecho, son cosas a las cuales los medios de comunicación ya ni siquiera les tienen respeto, como la maternidad y la vida familiar. Pero eso es buscar el reino, eso es buscar cercanía en el Señor. Todas las cosas que yo hago en el sacerdocio, las cosas más pequeñas, sirven esa santidad. Una vida de soltero dedicado a diario, puede que uno no esté casado o tenga una familia o esté en la vida religiosa o el sacerdocio, pero a diario, si uno se levanta por la mañana y dice: Señor, ¿qué quieres que haga por ti el día de hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mí el día de hoy? Si seguimos esa voluntad lo mejor que podamos, si buscamos cumplir su voluntad, estaremos acercándonos más a Dios y creciendo en santidad. Todos tenemos situaciones en nuestras vidas que no nos gustan y deseamos que sean distintas. Y esto también es parte de ello, de buscar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar ciertas cosas que no van a cambiar. Puede que sean cosas de salud, pueden que sean cosas laborales, pueden que sean problemas familiares, lo que sea. Algunas cosas simplemente no podemos resolver, y si aceptamos eso y se lo ofrecemos al Señor y si tratamos de hacer lo mejor bajo esa situación, estamos entonces cumpliendo su voluntad. Algunos de nosotros tenemos la tentación de vivir continuamente en el futuro, de lo que podría ser, de las grandes obras que tal vez podamos hacer algún día por el Señor. Y si tenemos una buena imaginación, podemos de hecho creer que estamos haciendo eso en este momento, pero simplemente es imaginación. Tenemos que vivir en el momento presente y servir a Dios a plenitud en el momento presente con las cosas que Él nos coloca ante nosotros a diario. Si hacemos esto, hemos de edificar nuestra casa sobre una roca. La palabra de Dios, esa es la roca, versus construir nuestra casa sobre la arena. El mundo propone cosas que son como la arena. Si tratamos de construir nuestras vidas sobre eso, los cimientos han de hundirse. Hemos sido llamados a basarnos en su palabra para que cuando las lluvias y los vientos vengan, nuestra casa permanezca firme. Cuando las tribulaciones de la vida vengan, cuando la cultura, cuando la moral de la cultura cambiante nos golpee, nuestra casa ha de permanecer firme porque hemos de haber construido nuestra casa sobre la roca de la palabra de Dios. E incluso las persecuciones, cuando nos persigan por creer en su nombre, nuestra casa ha de permanecer firme y no ha de caer. Qué buen mensaje para el día de hoy. Tenemos esa solidez. No estamos deambulando por el desierto como cristianos. Tenemos la fe del Señor, vivir por su gracia.